Gracias por este maravilloso tiempo de edificación, de conocimiento pleno de este maravilloso propósito eterno y tu voluntad que hiciste antes de la fundación del mundo, Señor. Ese pacto glorioso que hiciste en Cristo Jesús para venir a manifestarte en la tierra, proveer un cuerpo por el cual te manifiestes, que es el cuerpo de Cristo. Gracias te damos porque sabemos que nos das a entender, Espíritu Santo, estos principios espirituales y eternos para ser edificados en una correcta edificación y en una base esencial que es Cristo como la cabeza, que es Cristo como el todo. Gracias te damos, Señor, por esa maravillosa gracia, por este glorioso pacto eterno que se manifestó hace 2024 aproximadamente. Gracias por la obra terminada de Cristo en la cruz, porque ahí se pagó el precio completo para redimirnos. Ahí se derramó una sangre preciosa y costosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque cada día, Espíritu Santo, tú glorificas a Cristo, nos das a entender todo aquello que representa ese propósito eterno, todo aquello que representa el nuevo pacto, todo aquello que representa todo lo que ya se pagó y que está concluido. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque glorificas a Cristo, porque nos das a entender todo acerca de lo que sucedió en Cristo Jesús. Gracias te damos porque tú eres el Señor, el que nos instruye, el Maestro, el que nos enseñas. Gracias, maravilloso Cristo, por ese amor inigualable. Gracias por cargar toda iniquidad y todo pecado y librarnos y proveernos tu vida, recrearnos y unirte a nuestro espíritu. Gracias, maravilloso Rey, porque somos tu iglesia y tu cuerpo. Gracias por esta oportunidad de expresarte y de darte a conocer, Señor, a través de estos medios de comunicación. Gracias, precioso Rey. Creemos por espíritu de sabiduría y de revelación abundantemente, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos ese cuerpo glorioso tuyo aquí en la tierra para expresarte, Señor, y tú te expreses a través de nosotros. Creemos que con esta palabra habrá un incremento tuyo en nosotros, Señor, y nuestra mente será renovada, Señor, el entendimiento, para que sea transformada el alma y seamos conformados a tu imagen en el alma, Señor, pero para poder expresar tu semejanza aquí en la tierra, precioso Rey. Gracias por ese tesoro puesto en estos vasos de barro, Señor. Gracias te damos, Cristo, por la vida, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, maravilloso Rey. Nuestro único anhelo es poder ser esos recipientes, Señor, que tú uses para que te manifiestes aquí en la tierra. Gracias porque podemos expresar tu naturaleza y tu vida, y esta humanidad puede ver esa luz en nosotros. Gracias te damos, precioso Rey. Y todo pensamiento de la mente natural, toda estructura mental natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, derribando fortalezas mentales que se han levantado contra el conocimiento tuyo, Señor, y de la obra perfecta y terminada. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre maravilloso, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Bienvenido, hermano, bienvenidos. Y damos la más cordial bienvenida también a los que nos están viendo a través de Facebook. Michelle, ya estamos conectados a través de la página Fe y Poder Guadalajara. Fe y Poder Guadalajara, ya estamos transmitiendo ahí. Fe y Poder Guadalajara y Palabra, Fe y Gracia, Jalisco, ¿ok? Vamos a ver el video. Muy bien, pues ya estamos totalmente en vivo. Ya estamos en vivo a través de estos medios de comunicación. También a los que nos ven a través de estos medios de comunicación, bendecidos en Cristo, un abrazo para ustedes. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve acá de los Estados Unidos también, de cualquier otra ciudad, continente y cualquier población, ciudad o estado también de la República Mexicana. Un abrazo para ustedes, bendecidos en Cristo, y bienvenidos a ser edificados en Cristo Jesús
que no hay otro fundamento sobre el cual tenemos que ser edificados, ¿correcto? Muy bien, entonces comenzamos en lo que se van conectando los demás ahí, y si usted que está conectado a través de ese medio, pues nos puede compartir la palabra, puede compartir esta ministración de vida, porque es una vida que se imparte a través de la palabra para liberar y ayudar a personas que están a lo mejor en la oscuridad, sean personas sin Cristo o aún personas con Cristo que también tienen o ignoran un poquito acerca del pacto. Pues también hay que compartir la palabra, porque realmente liberamos, ayudamos y edificamos a alguien a través de ello, ¿ok? Vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 3 versículo 11, dice así: en el nombre de Cristo Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, ¿qué va a pasar? Recibirá recompensa. Hasta ahí la dejamos, pero también puede quemarse la obra, dice. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que sobre el fundamento, y el único fundamento que es Jesucristo, no hay otro fundamento sobre lo cual se debe de edificar la iglesia. Ok, estamos viendo un tema, un gran tema que se llama vacas sagradas, pero estamos viendo el subtema que se llama el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno y la voluntad de Dios? Ok, en ese entendimiento del propósito eterno podemos decir hasta ahorita que Dios hizo un plan, un proyecto que es el propósito eterno, y lo hizo incluso desde antes de la fundación del mundo, ¿okay? Ahí Él hizo un proyecto. En ese proyecto, en ese plan de Dios, en ese propósito eterno, porque si ve Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3, va a encontrar grandes características o rasgos de lo que nos representa el propósito eterno. El propósito eterno, como una definición, podemos decir que es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Cristo Jesús, por medio de la iglesia, su cuerpo, ¿ok? Quien está impartido o habitando en la iglesia, para que Cristo sea el todo, en todo y en todos, y en Él se ha reunido todo lo que está en el cielo y en la tierra bajo el gobierno de Cristo. Esa sería una definición de propósito eterno. Entonces hay una voluntad de Dios, ¿verdad? Hay una voluntad que Él se propuso desde antes de crear al ser humano. Y esa voluntad es, primero, Él quería venir a manifestarse en la tierra. Y al venir a manifestarse en la tierra, Él requería, ¿qué requería para que el propósito se cumpliera? Bueno, hacer un pacto. Porque sí sabe que hay un pacto eterno, ¿no? Bueno, si vamos a Hebreos 13, por favor, para irle mostrando un poquito más. Hebreos capítulo 13, que era en su maravillosa voluntad, Él decide venir a manifestarse en la tierra, ¿ok? Pero Él necesita elementos para manifestarse. Primero, hace un pacto para que el propósito se cumpla, esa voluntad amorosa, para que se cumpla de que Dios se manifieste en la tierra. Primero Él necesitaba hacer un pacto con su Hijo. Y en ese pacto Él decide enviar al Hijo. Entre el Hijo y Él hay un acuerdo, por decirlo así, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en Juan 17, versículo 4. Hay un mutuo acuerdo en que alguien tenía que venir. Ahora, la pregunta es, ¿Adán interrumpió la manifestación del propósito eterno de Dios venirse a manifestar? Bueno, no lo interrumpe. La naturaleza de pecado que adquirió el primer hombre Adán, la primera creación en Adán, básicamente, no fue, es algo que Dios sabía. Dios lo sabía. Sin embargo, no es que Dios esté fallando a lo que Él dice. No sé si me va a entender. Porque ¿qué requería el hombre en el huerto del Edén? Para tener la vida de Cristo, porque era un hombre perfecto, ¿sabía? Adán era un hombre perfecto. Antes de pecar era perfecto. Era un hombre perfecto, pero le hace falta la sustancia. Y Dios le dice, come de la sustancia, para ahora no seas un espíritu humano perfecto, individual a Dios, sino seas un espíritu humano que cree, unido al Espíritu de Cristo.
Ahora, en primera carta a los Corintios 6:17, eso requería Dios en el Edén. Adán nunca se unió al Hijo, ¿sabía? Antes de Hebreos 13:20, vamos a primera carta a los Corintios 6:17, y esas son verdades, ¿no? Son verdades acerca, estamos analizando obviamente la carta a los Corintios, ¿no? Para entender una incorrecta edificación, qué es lo que produce una incorrecta edificación. Pero el que se une al Señor, ¿qué es lo que aparece aquí en la tierra cuando alguien se une al Señor? ¿Qué se manifiesta? Un solo espíritu. O sea, ya no es usted espíritu humano separado de Dios, ahora es unido al Espíritu de Cristo. Se hace un solo espíritu con Cristo. ¿Entendemos? El que se une al Señor se hace un solo espíritu, es un solo espíritu con Él. ¿Podemos captar ese asunto? Bueno, entonces, esto era parte del propósito eterno, unir al hombre con Dios, para que Dios ahora pudiera usar al hombre y manifestarse a través de su creación. De tal manera que el hombre caído en Adán ahora ya no se pudo manifestar a través del hombre. ¿Cómo se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento? De una manera externa. ¿Recuerda la nube que cubría el sol cuando iba el pueblo de Israel? ¿Recuerda qué más? La nube que incluso que iluminaba en la noche y les daba sombra en el día. Eran sombras, eran maravillas, milagros y señales de una manera externa. Entonces Dios se manifestaba de una manera externa, ¿ok? No podía manifestarse de manera interna en el hombre, porque le dijo, ¿cuántos saben que le dijo no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, es decir, había un árbol de la vida del cual podía comer y proveerle vida, que obviamente ese árbol de la vida representa a Cristo. Si él comía del árbol de la vida que cree, no hubiera habido necesidad de una creación muerta espiritual por el pecado de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer hombre falló, no tenía la naturaleza divina, y por obviedad vinieron muertos espirituales a reproducirse, de tal manera que ya no eran la imagen de Dios, sino eran la imagen de Adán, las personas que habían. Ok, entonces una cosa es ser el espíritu perfecto a imagen de Dios, y otra cosa es poseer la naturaleza divina, la sustancia que es Cristo. ¿Ya? Nos quedamos en Hebreos 13, versículo, creo que es el 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y lo dice, por la sangre de ¿qué? De un pacto eterno. ¿Okay? Entonces cuando viene la idea de un pacto eterno, usted dice, bueno, muchas personas creen inclusive que nosotros no venimos de un pacto eterno, como iglesia de Cristo, que no venimos de un pacto entre el Padre y el Hijo, sino que venimos de una promesa a Abraham. Y no es que esté mal, pero no es correcto que vengamos de una promesa y no de un pacto. ¿Sí me entendemos? La promesa que se le dio a Abraham era para aquellos que iban a estar en Cristo, obviamente. Sin embargo, no podemos venir de una promesa a un hombre, sino venimos de un pacto eterno. Y es un pacto que habla de una sangre que se tenía que derramar. En lo que a Dios respecta, Él vive en un eterno presente. ¿Qué significa un eterno presente? Que para Él, el cordero que se sacrificó 2024 años, aunque hay un desfase como creo de 3 o 4 años, algo así, en el calendario nuestro. Es decir, Cristo no murió en el año 0, Cristo murió creo que 3 o 4 años antes, ¿ok? Sin embargo, bueno, tomando en consideración el calendario, pues estamos hablando de 2024 años. Si hace 2024 se derramó la sangre en lo que Dios respecta, no, porque Él tenía un pacto antes de la fundación del mundo, y en lo que a Él representa, en lo que a Él corresponde, vaya, ese cordero desde antes de la fundación del mundo ya estaba sacrificado. Entonces el pecado de Adán no lo tomó de sorpresa, ¿sabía? Y bueno, ahorita lo vamos a ver eso creo que en la primera de Pedro. Vamos a ver si ahí viene el asunto de cuando tenga oportunidad y quiera ver la Biblia en su celular,
1 de Pedro capítulo 1. Hay un software bíblico que se llama MySword, MYSWORD, y puede instalarlo en su celular y ahí puede traer todas las Biblias, diccionarios bíblicos que son tan importantes para analizar las escrituras y no caer en una falsa doctrina, ¿ok? ¿Por qué? Si les da el ventilador, pongan el ventilador, hermanos, ¿ok? ¿O tienen frío? Entonces, ¿se gusta pasarle para acá? Miren, donde le esté el ventilador para que no se nos deshidraten ahorita. Ok, si estuviéramos allá en Hermosillo, Sonora, estuviéramos todos sudados. Ok, en lo que vamos a dar la más cordial bienvenida pues a todos los que se van conectando. Comparta el video, compártalo. Saludos a la hermana Alexa. Compartan el video para que más personas puedan ser edificados, ¿ya? Entonces, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Bueno, desde el 18. ¿Cuál es la idea del software bíblico? ¿Cuál es la idea? Bueno, que usted tenga acceso a diccionarios, está el Vine, está el Strong. Es importante utilizar algunas técnicas como es exégesis. No necesariamente tiene que estudiarla, pero por lo menos sí en su contexto analizar las cosas para que entienda lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Si no analizamos los contextos, vamos a caer en errores doctrinales que nos van a llevar a estar en oscuridad, ¿ok? Si no analizamos el contexto histórico, cultural, el contexto dentro del texto, el contexto de toda una carta, las cartas que estudió el apóstol, o que hizo el apóstol Pablo, no se ven de manera independiente, se estudian en su contexto, por qué fueron hechas, quién las hizo, cuál era el motivo de hacerlas, para qué público iba destinado, cuál era el motivo del mensaje, de qué se trataba la carta. Entonces, es importante entender todo esto, porque si no lo entendemos, por eso viene la oscuridad, mi hermano. ¿Qué problema había en los corintios? Bueno, ahorita vamos a ver que el problema tan grande que tenían los corintios: malinterpretaban los dones del Espíritu Santo, había un relajo en la asamblea, ya a través de los supuestos dones decían que Jesús era anatema, o sea, maldito, maldecían a Jesús, y así sucediendo cosas muy fuertes, ¿no? Sin embargo, cuando entendemos el propósito eterno, es el hilo conductor de toda la escritura, es el enlace, es el eslabón que une toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Si usted entiende el propósito eterno, va a entender todas las historias de la Biblia. Nadie le va a engañar, porque en el propósito eterno, en la voluntad de Él de venirse a manifestar en la tierra, en su voluntad amorosa, Él decidió primero, para que ese propósito se cumpliera, hacer un pacto para darle ¿qué? Legalidad a su propósito. ¿Entiende? ¿Cuántos saben que usted puede llegar a un acuerdo de palabras con una persona? Te voy a comprar el terreno, Filigonio. Bueno, ok, dame 100,000 pesos y luego dame los otros 100. ¿Y qué pasa si no firma un contrato de compraventa? Si no hay un contrato estipulado, y más cuando no está ni siquiera notariado, no le da legalidad, pues pueden romperlo, pueden fragmentar ese acuerdo porque no hay una legalidad. Entonces había algo que le tenía que dar legalidad al propósito de Dios, de venirse a manifestar a través de su Hijo Jesucristo mediante o el medio de la iglesia. Entonces, para darle legalidad a eso tiene que ser un pacto de sangre, ¿entiende? Y aparte del pacto de sangre que hace con el Hijo, Él era el que venía a redimir a la humanidad, era el que venía a proveer una naturaleza divina, era el que venía a quitar la naturaleza de pecado del primer hombre llamado Adán, ¿ok? Sin embargo, ese pacto eterno de sangre, en lo que Dios respecta, es algo que ya se hizo. Antes de la cruz ya estaba el pacto. En lo que a Dios respecta, vamos a ver en la primera de Pedro 1:18, en lo que a Dios respecta esto, mire.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ese cordero, dice en el versículo 20, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, o sea, ya estaba. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. O sea, ya estaba, en lo que a Dios se refiere, el cordero, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado, ¿no? ¿Entendemos esa parte o no? Ya estaba. Entonces, había un pacto, y era un pacto que Dios hizo con el Hijo para manifestar su propósito, para que el propósito se cumpliera. Ahora, después del pacto, ese pacto, ahí iba a quedar una legalidad de lo que Dios iba a hacer. Por eso digo que es el hilo conductor de toda la Biblia, el propósito eterno. Si usted tiene el propósito, la voluntad amorosa del Padre, el propósito eterno, va a entender cualquier historia de la Biblia. Y cualquier historia que le quede una duda, va a decir, bueno, entonces, alguna traducción dice esto, pero tengo que escudriñar para verlo y qué es lo que se correlaciona con su propósito. ¿Entendemos? Aparece también otra palabra muy importante, que es la palabra inmolado o sacrificado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, por favor. Ahora, la manera en que se iba a concretar ese propósito era a través de un reino eterno. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de una bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, en lo que a Dios respecta, ¿cuándo fue sacrificado? Bueno, si podemos ver otra traducción, Michelle, acuérdate que tenemos ahí Nueva Traducción Viviente, para que no vea que nada más Reina Valera puede darnos luz, y no tenemos que agarrar otras traducciones, ¿ok? La adoraron a la bestia y todos los que pertenecen al mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado, fíjese, antes de la creación del mundo. Entonces, en lo que a Dios respecta, ¿qué cree? Todo tenía que ser a través de su Hijo. ¿Incluían las obras del hombre ahí? No. La salvación estaba incluida en las obras de que usted pudiera hacer. Estaba incluida en esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Ahí estaba la salvación. Ahora, cuando el Señor nos salva por su gracia maravillosa, nos salva para incluirnos a su propósito. La idea no nada más es, porque digo, respetamos el ministerio de los que se evangelismo y todo eso, tenemos que hacerlo, por ello que tenemos ese proyecto futuro de traer salmistas y evangelizar todo Jalisco. Esa es la idea, ¿no? Y rescatar este mundo para Cristo. Pero ¿qué cree? Tenemos que conectarlos al propósito eterno, porque muchos hermanos en Cristo o personas que están siendo salvas, recreadas, nueva creación, ya por favor dejen la Reina del Sur ahí. Entonces, personas que están, los que están viendo Netflix, por favor. Entonces, la idea es salvarlos, rescatar las tinieblas, pero reconectarlos al propósito eterno. Los hermanos o los creyentes que no son reconectados al propósito eterno, literalmente viven una vida de desastre aquí en la tierra. No tienen ni conocen que deben de ser participantes de su propósito. No entienden que hay una sola edificación, que es en Cristo. No entienden que hay un nuevo pacto sobre el cual, y que es el pacto eterno obviamente manifestado, en el cual ellos tienen que ser edificados y conocer la división de los pactos. Es decir, hay un pacto en el cual, y le corresponde la edificación a la iglesia. La iglesia ahorita no puede ser edificada sobre una ley mosaica, ¿sabía?
No puede ser edificar la iglesia es una ley mosaica, porque la ley no pudo vivificar, dice el apóstol Pablo. La ley nunca proveyó vida, aunque fue buena para su tiempo. ¿Cuántos saben que fue buena la ley? Porque mostraba a Cristo en sombras, tipos y figuras. La ley fue buena porque a Israel le mostraba que era pecador por más obras que hiciera. Le mostraba su naturaleza de pecado, le mostraba todo lo que era pecado y mostraba la perfección de Dios en comparación del hombre pecador. Sin embargo, la misma ley proveyó en sombras, tipos y figuras en los corderitos que aparecían ahí en Levítico 16, en Éxodo 2, etcétera. Ahí aparecía Cristo en sombras, tipos y figuras. Les mostraba que iba a venir un Salvador que los iba a redimir de esa naturaleza de pecado, ¿ok? Entonces fue buena para su tiempo, pero ahorita usted no puede ser edificado en la ley. No va a cobrar vida en usted. Digo, lea segunda carta a los Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dijo que fue abolida, ¿no? Abolida en el sentido que no es aplicativa para la iglesia de Cristo ahora, pues. No es aplicativa. Usted vive por la ley del espíritu de vida, que es la manifestación de la naturaleza divina de Cristo que usted ya aporta. Eso es lo que se expresa a través de usted. ¿Y eso qué cree? Pues redunda en buenas obras, redunda en buenas acciones. ¿Entendemos? Muy bien, entonces ¿cuándo fue inmolado el cordero? Sacrificado antes de la creación. Antes de que se fundara el mundo, ya estaba en lo que Dios respecta al cordero. Por eso le digo que esto es eterno. Esto no proviene de que falló Israel o que falló el primer Adán. Falló el primer Adán y voy a tomar un segundo recurso que es Cristo. Cristo nunca fue el segundo recurso. Siempre Cristo fue el único plan. Si podemos decir plan A, plan B, Cristo nunca fue el plan B. Siempre fue plan A, el único plan. ¿Okay? Entonces vamos a Juan, capítulo 17, y vamos a entender cómo si hay un pacto eterno, y usted lo puede ver en este tipo de expresiones de Cristo. Vamos a leer del versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo, ¿qué pasa? Te glorifique. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. ¿Ok? Entonces, versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4: yo te he glorificado en la tierra. Y luego dice que he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, ¿estaba ya sacrificado o no estaba sacrificado? En el tiempo de Dios ya estaba. En el tiempo cronos de nuestro tiempo apenas se iba a terminar la obra. Ahora, esta expresión, la obra que me diste que hiciese, ¿qué significa? Está hablando de una comunicación, está hablando de un acuerdo entre dos partes. ¿Cuántos saben que es un acuerdo eso? La obra que me diste. Ahora, si quiere ver un poquito más de contexto, el apóstol Juan nos habló, que fue el que nos habló un poquito más acerca de las expresiones de Cristo para mostrar que sí había un pacto eterno. Y vamos a Juan capítulo, por favor, vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, por favor. Ok. Si vamos al capítulo Juan capítulo 5 versículo 30, podemos ver aquí el pacto eterno. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según no oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Juan capítulo 6 versículo 38 podemos ver también. Otra vez,
¿Por qué he descendido del cielo? Juan, ¿qué? 6:38, por favor. Listo. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Se ha dado cuenta? En ese tipo de expresiones podemos ver que hay un común acuerdo entre el Padre y el Hijo, ¿ok? Y eso representa el pacto de sangre que se hizo antes de la fundación del mundo. Por lo cual ese pacto tendría que ser la legalidad por lo cual él iba a cumplir el propósito de venirse a manifestar, venirse a impartir a la iglesia y crear su propio cuerpo. O sea, Cristo creó su propio cuerpo, el Hijo eterno en la voluntad y en el acuerdo con el Padre, en ese pacto eterno. Él vino a manifestarse. ¿Para qué cree? Para no quedar solo. Si él viene, muere y no resucita, queda solo. Pero en Juan capítulo 10 dice, pero si él muere, cae a tierra y muere, tiene mucho fruto. Y de ahí surgimos todos nosotros. De ahí surgimos todos nosotros cuando Cristo resucita, dice que resucitamos con él. ¿Ok? De ahí surge la iglesia de Cristo. Él viene y se prepara a su propio cuerpo, su propia iglesia, para manifestar la gloria del Padre a través de su cuerpo aquí en la tierra. Pero él sigue siendo la cabeza, ¿sabía? Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Entonces, en ese acuerdo de voluntades, usted puede entender que hay un pacto eterno, pero hay una manifestación de ese propósito eterno. Le dio legalidad a través del pacto y viene a manifestarse a través de un reino. Por eso Cristo dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino está aquí en ustedes, con ustedes. El rey se manifestó y vino a crear un reinado sobre la tierra, para que ahora los hijos reinen aquí. Como iglesia de Cristo tenemos que reinar en vida, ¿sí sabía? Lea Romanos 5:17. Si por el pecado de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero ¿qué cree? Hay una condicionante. Para reinar en vida, ¿sabe que no todos los hijos reinan en vida? Todos los hijos de Dios no reinan en vida. Porque a pesar de que portan la vida del Cristo eterno, no pueden manifestarla en el externo. Ahí es donde viene porque muchos creyentes mueren a corta edad. Juan 5:17. Porque hay algo que de ellos tienen que recibir, entender, que es la abundante gracia y el regalo de la justicia. Perdón, Romanos 5:17, ¿no? Si por el pecado la tradición de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Cuando Adán peca, en lugar de reinar la vida, porque no comió del árbol de la vida, sino comió el árbol de sus buenas obras, del conocimiento del bien y el mal. ¿Y ese árbol qué produjo? ¿Qué cree que produjo? En otras palabras, el conocimiento de lo bueno, ¿es bueno o es malo? Si usted le dan a conocer algo bueno, ¿es bueno o es malo? Está raro, ¿no? En otras palabras, ¿cuántos saben que si usted le dice, hermano Pancracio, pórtate bien, si te vas a las fiestas no te vengas muy noche, y si vas a ir a una fiesta, por favor, no andes drogándote ni fumando, nada de eso? ¿Cuántos saben que eso es bueno? ¿Sí o no es bueno un buen consejo de un padre para sus hijos, o no? Ahora, en lo que a Dios respecta, ¿qué cree? Ese es buen consejo, pero no le provee la vida de Cristo. ¿Sí entendemos o no entendemos? O sea, son consejos buenos, pero un consejo no provee la vida del Hijo. ¿Por qué no provee la vida del Hijo? ¿Qué es lo que provee la vida del Hijo? El entendimiento de este propósito eterno que Dios hizo en Cristo, el entendimiento de quién es Cristo, el entendimiento de lo que Cristo pagó en la cruz, el entendimiento de que Él resucitó, el entendimiento de todo lo que representa el consumado. Eso es lo que le va a proveer vida a su alma, porque en el Espíritu ya portamos la vida del Hijo, ¿sabía? Entonces, ¿por qué Adán, al comer del árbol del bien y del mal, le produjo muerte? ¿Por qué cree?
Porque el hombre quiso desprenderse de la deidad y hacerse independiente y vivir por sus obras, en lugar de conectarse al árbol de la vida. ¿Entendemos? El hombre dice: no te necesito, Dios, yo voy a conocer el bien y el mal y voy a ser como tú. Aquí voy a reinar yo, en lugar de que sea Él el que reine a través del hombre. El hombre quiso reinar por sus propias fuerzas. Por eso le digo, la ley de Moisés fue buena, porque decía: Filigonio, no robarás. ¿Estamos de acuerdo que la ley dice no robarás? Váyase a Éxodo 20. ¿Sí decía que no robarás o no? Pero también decía que no des falso testimonio, no seas chismoso. Pues, ¿sí o no decía la ley? ¿Y cuántos saben que es un consejo muy bueno? Pero si usted llega con una persona que no conoce a Cristo y lo quiere evangelizar para que cobre la vida de Cristo dentro de él, para que el Cristo eterno venga a habitar dentro de él, y usted llega y le predica: a ver, Pancracio, mira, ¿te quieres acercar a Dios y quieres conocer a Dios? Mira, pues tienes que cumplir los 10 mandamientos. Por favor, no mates, no hurtes, no robes, no adulteres, Filigonio. Y ya que te portes muy bien y que no hagas cosas malas, entonces, ¿qué crees? Vas a tener vida eterna. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que por cumplir mandamientos la gente va a recibir vida eterna? ¿O es por la vida de Cristo, del entendimiento de lo que Cristo hizo y quién es Él? Por eso le digo, el árbol del conocimiento del bien y del mal produjo muerte. No se trata de que usted entienda que tiene que ser bueno, se trata de que usted reciba la vida del Hijo que ya porta en su interior, ahora la reciba aquí. Y una vez que reciba la vida del Hijo aquí en el entendimiento, en la mente, en el alma no renovada, entonces esa vida se exprese hacia la demás humanidad. ¿Y qué cree? Por default, como podemos decir por acá, por cierto, hoy juega México, default. Entonces, por naturaleza va a expresar la vida de su Hijo. ¿Y qué cree? Pues ya no va a robar, porque es Cristo expresándose a través de usted. ¿Entendemos? Por eso se trata de ser edificados en Cristo, no edificados en que pórtate bien, no te portes mal. Eso nunca produjo vida. Produce vida el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, y eso se expresa a través de una naturaleza. Naturalmente expresamos a Cristo. ¿Cómo? Usted podrá hacer que un perrito maulle rara vez, ¿no? Excepto que esté endemoniado y maulle, ¿no? Está raro, ¿no? O un gato que ladre. Podrá usted, por más que le enseñe al perrito que maulle y así, por favor, Chelsea, hale miau, miau. Chelsea, por favor, hale así. Jamás hemos logrado que la Chelsea. Lo único que hemos logrado, que por cierto hoy no vino la Chelsea, lo único que hemos logrado en la Chelsea es nada más que diga mamá cuando tiene mucha hambre, porque esos perros son muy expresivos. De repente quieren imitarnos a nosotros, ¿no? Pero de ahí en fuera nunca va a poder expresar algo que por naturaleza no es. No puede usted expresar algo que por naturaleza no es. El hombre muerto espiritual por naturaleza actuaba haciendo cosas incorrectas, malas. El hombre que porta la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, por naturaleza expresamos cosas buenas. ¿Estamos entendiendo? Pero esta mente es la que se tiene que transformar, renovar, para que no seamos nosotros, sino sea Cristo a través de nosotros operando aquí en la tierra. Y eso no le quita la libre voluntad a usted. Sea que tenemos libre albedrío, ¿verdad o no? No nos quita la libre voluntad para decidir, ¿ok? Pero ¿qué cree? Dice Romanos capítulo 8, creo que el versículo 14: pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, aquel es hijo de Dios, en el sentido que como hijo, un hijo maduro. Para eso es lo importante que la iglesia madure, mi hermano, que no sean niños espirituales. Bueno, en el espíritu son perfectos, ¿no? Pero que no haya niños. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Después de que Pablo en el año 50 constituyera la iglesia de los corintios, ¿qué cree que pasó? 7 años después le llegaron chismes al apóstol Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y era un desastre la iglesia de los corintios. Y es lo que estamos analizando. 40 problemas que estaban surgiendo en la iglesia de los corintios. ¿Por qué?
porque no estaban siendo edificados en el fundamento que es Cristo. No estaban entendiendo más acerca de Cristo. No se estaba formando Cristo en ellos. Había combinación de pactos, había sabiduría del mundo griega. Y dentro de la sabiduría griega pues estaba el ascetismo, ahí por ahí comenzó más o menos. El ascetismo o ascetas, ellos básicamente en esa filosofía griega, ellos básicamente tenían un dualismo en el sentido de que creían que había el cuerpo, por ejemplo, el espíritu era perfecto, bueno, santo, justo, pero el cuerpo era malo. El cuerpo era malo. A tal grado llegaron que el cuerpo era malo que empezaron a golpear y sacrificar el cuerpo, hacer ayunos excesivos para controlar la carne. Ahora, eso lo he escuchado en alguna parte de la iglesia cristiana. Si quieres someter tu cuerpo filigonio, deja de comer, déjalo en ayuno. ¿Sí he escuchado esa parte? Y como usted va a dejar de comer, el cuerpo se va a someter. Mangos que se somete. Yo lo hice una vez y se me antojaba la carne asada, todo lo que había se me antojaba. No se sometió el cuerpo. Alguna vez por allá, cuando yo pertenecía a cierta iglesia en cierto lugar, que no entendía lo que conozco ahora, ¿qué cree? Ayuné 3 días, es la única vez que ayuné. Nada más aguanté 3 días. Dije no más. Y ahora que tengo ese entendimiento, me pregunto, ¿para qué sirve el ayuno físico? ¿De qué sirve que usted deje de comer? ¿Servirá para lo bueno? Bueno, pues que pierda varios kilos, se desintoxique. Bueno, si para eso lo va a hacer, hágalo. Pero nunca va a lograr nada espiritual con el ayuno físico. Entonces practique el ayuno de Isaías 58. ¿Sabe cuál es el ayuno de Isaías 58? Denle de comer a los pobres, a la viuda, a los huérfanos. Ese es el verdadero ayuno. Hagan las obras de misericordia de Dios aquí en la tierra. Ese es el verdadero ayuno. Lea Isaías 58. Desde el Antiguo Testamento Dios ya le decía, el ayuno no tiene ni una trascendencia en el espíritu, ¿sabes? Nada. No renueva la mente. Para nada. Entonces surgió ese grupo. El problema es que una parte del judaísmo ayunaba y otra parte también en este caso un tipo proto-gnosticismo, algo así. Antes de surgir un gnosticismo, surge los ascetas, surgen los puritanos por ahí también, que bueno, surgió muchos años después, pero ese fue prácticamente el origen, pues. Sacrifico el cuerpo. ¿Cuánto han escuchado que hay gente que se sacrifica el cuerpo así? ¿Por qué cree que se sacrifican el cuerpo? Porque piensan cosas malas. ¿Sí sabe que había unos monjes que se golpeaban la espalda? Creo que Martín Lutero era uno de ellos, antes de entender que el justo vivirá por la fe. Sacrificaba su cuerpo, porque el cuerpo era malo, el espíritu bueno, y tenían que santificar el cuerpo de alguna manera golpeándolo. No entendían la vida de Cristo, no entendían que Cristo podía expresarse a través de ellos, no entendían que tenía que haber una formación en Cristo, no entendían que había una naturaleza que portaban y que esa naturaleza expresaba por naturaleza lo que Dios era, ¿sabe? Juan 17 versículo 5. Ahora pues, Padre, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se ha dado cuenta? Los testigos de Jehová creen que Cristo fue, como creó Dios una vaquita, pues también Cristo fue creado, ¿no? El Hijo eterno fue creado. Y no, Él ya estaba glorificado con aquella gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo fuera fundado. Ahí podemos ver el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. ¿Se da cuenta? Ahora, regresando a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué dice? Nadie puede poner ¿qué?
Otro fundamento, que el que está puesto, las bases sobre la cual debe edificarse la iglesia ya están, mira, está, el cual es Jesucristo. Si usted ha recibido alteración del pacto, alteración del evangelio, un evangelio corrompido con las obras, con la ley y con todo lo demás de la ley de Moisés, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, si alguno predicara otro evangelio diferente, aún yo, dice, si yo les predico otro evangelio, dice, o un ángel del cielo, dice Pablo, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque en los Gálatas se están inmiscuyendo los judaizantes que querían que aquel que había sido salvo por la fe en Jesucristo, por gracia, ahora tenía que creer, circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvo. Problema que se trató en Hechos capítulo 15 en el primer concilio de Jerusalén. Y definieron que a los gentiles no se les perturbara con esas cosas. ¿Y por qué? Porque ahorita en la actualidad a la iglesia de Cristo se le está perturbando con que tengan que hacer muchas obras para conservar la salvación. ¿Por qué? Porque ignoran el pacto en el que están. Porque ignoran que la edificación solo debe ser de Cristo. ¿Cuántos saben que las obras son buenas? ¿Cuántos saben que sí tenemos que hacer obras? Pero usted tendrá que hacer obras para conservar la salvación. O sea, ¿usted va a pagar el precio por la salvación? ¿O Cristo ya lo pagó? Hay una predicadora por allá cubana, no le voy a mencionar el nombre para no quemarla, y en todas las redes sociales la ponen a esta hermana. Tiene mucha gente en su congregación, multitudes, y es lamentable cuando alguien es evangelista se quiere ser pastor y maestro, es lamentable. Entonces ella dijo que la salvación solamente, creo que Cristo ya pagó nada más el 60% y el 40% usted se lo tenía que ganar. ¿Y ganarse cómo? Bueno, ahí donde incluyen, ¿qué no ves que el evangelio ese de obras, que no ve que incluye beneficio propio de los predicadores? El 40% se lo va a ganar diezmando. Dios mío, ¿usted cree que con dinero usted puede pagar el favor de Dios? Lo que Él hizo en la cruz lo vamos a pagar con dinero. Bueno, el otro siendo fiel al pastor, el otro no dejando de congregarse. ¿Cuántos saben que tampoco tenemos que dejar de congregarnos? Pero no nos va a ganar la salvación eso. O sea, esas obras no nos van a ganar la salvación, porque Cristo ya pagó un precio muy alto. Nosotros recibimos lo que Él hizo ya. Nosotros por fe recibimos la salvación que se pagó, ¿me entiende? Muy bien, pues saludamos aquí a los que están conectados. La maestra Maritza acá de Sonora, el pastor Federico Lara acá de Portland, Oregon. Les saludamos, un abrazo para ustedes y continuamos. Si tiene oportunidad, comparta ahí, ¿ok? Entonces, ¿usted cree que nos vamos a ganar una salvación tan grande a través de nuestras buenas obras? ¿O solamente lo recibimos por fe? A través de esa gracia maravillosa, ese favor inmerecido que Él hizo por nosotros. Jamás podemos añadirle a la obra perfecta de Cristo, jamás. Por más obras que usted haga, no va a poder añadirle. ¿Ok? Ahora, había un problema en la iglesia a los corintios, que no estaba siendo edificada sobre el único fundamento que es Jesucristo. Había un gran problema. 7 años después escribe la primera carta a los corintios, creo que cuando él está en Éfeso. Les escribe a los corintios y bueno, obviamente que le llegaron rumores de todo lo que estaba sucediendo, de que se estaba produciendo, lo que estaba produciendo una edificación incorrecta, que es madera, hojarasca y heno, en el versículo 12, primera carta a los Corintios 3:12, por favor, si lo podemos ver ahí en pantalla. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y aquí viene la segunda parte, madero, heno, hojarasca, ¿qué cree que va a pasar? Esas obras para Dios no le cuentan. ¿Sabía que hay un tribunal donde vamos a comparecer ante Cristo, pero nunca va a ser de condenación, sino de galardones? Segunda carta a los Corintios 5:10 ahí lo dice, ¿ok? Es de galardones, no vamos a ir para allá. Entonces, ahora, ¿sobre qué se está edificando la iglesia? Que se puede mantener una iglesia firme cuando se edifica sobre madera, heno, hojarasca. ¿Qué representa madero, heno, hojarasca? Bueno, la sabiduría del mundo, en esa época era la sabiduría de los griegos, ¿ok?
Se estaba edificando también con la iglesia de Corinto, que estaba compuesta de gentiles corintios y de judíos de la diáspora, que se habían, bueno, en muchas diásporas que han tenido los judíos, ¿no? Que se habían dispersado y ya vivían en Corinto. Había una mezcla entre judíos y gentiles, pues, que habían sido paganos, obviamente, y en este momento pues ya eran hijos de Dios. Pero Pablo dejó un buen fundamento. Pablo habló de una buena edificación. Sin embargo, ellos regresaron atrás porque no se les dio oro, plata y piedras preciosas. No se les fundamentó sobre algo valioso que es Cristo. Y se les edificó sobre madera de hojarasca, sabiduría del mundo. Se ve que ahorita que están combinando mucho la sabiduría del mundo dentro de la iglesia de Cristo, están combinando pactos al mezclar tradiciones judías para creer que eso es una parte de la liturgia de la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. ¿Tendrá alguna trascendencia el pitar el chofar, perdón? ¿Tendrá algún efecto en lo espiritual en la iglesia de Cristo en el nuevo pacto? Que usted escuche. Y depende cómo lo pita el chofar, pues es la manera en que va a surtir efectos en el mundo espiritual. Porque si le agrega un poquito más, ya es guerra más fuerte contra otro tipo de demonios. ¿Usted cree que va a echar fuera demonios por un pitido de un chofar? ¿O por la autoridad de Cristo delegada que ya usted posee? Póngase a pensar, Por eso, ahorita la iglesia de Cristo, un porcentaje de la iglesia local, no la de Cristo, ¿no? La de Cristo es espiritual, eterna, justa, perfecta, santa, sin mancha y sin arruga. Pero la iglesia local, o sea, es decir, algunas congregaciones, pues, que están utilizando el chofar para hacer guerra espiritual. Póngase a pensar. Ni siquiera entienden Efesios capítulo 6. ¿Y qué cree? Pues eso no es crítica, porque así estamos nosotros antes, ¿no? Nunca tocamos el chofar, pero no me acuerdo ni cómo hacíamos guerra espiritual. ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Cantamos la canción de Marcos Witt, espíritu de, ¿qué? De temor, fluye, decía Melanie cuando estaba chiquita. En lugar de decir huye, decía fluye. No, imagínense. Espíritu de cobardía, oye. La autoridad la aportamos. Y si usted ve un endemoniado, toma autoridad y le dice: espíritu inmundo, sal de ese hombre, en el nombre de Cristo Jesús. Ya te lo ordeno. No tendría que hacer guerra espiritual a través de una alabanza cuando entiende que usted está posicionado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, un lugar de autoridad. Efesios 2:6. ¿Se ha dado cuenta? Mezclan. ¿Serviría algo que tocaran el pandero ahorita para la iglesia de Cristo? Porque ciertas posiciones del pandero y ciertos golpes dicen que son guerra espiritual. ¿Servirá? Y no se me ofendan algunos, porque no tenemos panderistas. Y si algún día vamos a meter panderistas, va a ser para que alaben al Señor nada más, no para que sigan con una tradición judaica. ¿Entendemos? Si algún día va a haber panderistas, insisto, va a ser para que alaben a Dios, no para continuar con una tradición judaica de que cuando tocas el pandero de cierta manera haces guerra espiritual. Eso no existe para el nuevo pacto, no existe para la iglesia. ¿Sabía? No existe. Ahí te das cuenta que ese tipo de tradiciones afectan a la iglesia de Jesucristo. Por eso ves hermanos muriendo antes de tiempo, y Dios no se los llevó, Es que el Señor se quiso llevar al filigonio y el filigonio ya se graduó. Es que el Señor necesitaba un rosal allá en su jardín. Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? Que Dios ocupa rosas allá y que se los está llevando antes de tiempo. ¿De dónde sacaron eso? Eso no es neotestamentario, nuevo pacto, pues. Ya no voy a decir bíblico, ¿no? Porque muchas cosas bíblicas ya a nosotros no nos aplican. Nos aplica el pacto en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿De dónde sacaron que Dios se lleva a las personas porque necesita un rosal? No hay un justificante porque un hijo de Dios muere antes de tiempo y le echan la culpa a Dios que Él se lo llevó, pero nunca analizaron sobre qué está
fundamentada esa parte de iglesia local. Nunca se edificó sobre Cristo, mi hermano. Porque dice en Lucas capítulo 6, creo que el 46 en adelante, si alguno edifica incorrectamente, no sobre la roca, dice que esa casa que está fundada sobre la arena, vendrán ríos, vendrán vientos. ¿Y qué va a pasar con la casa? Se nos fue al cielo antes de tiempo. La casa es la iglesia de Cristo. Y una parte de la casa se está despedazando y se está esfumando la tierra y se van antes de tiempo. ¿Se da cuenta? Por la incorrecta edificación no permanece la obra, no permanece esa edificación en los creyentes. Y esa parte pues ya estaba sucediendo en los corintios. ¿Ok? Muy bien, pues el viernes vimos el problema número ¿qué? Número 29. Problema número 29, olvidar el propósito de las lenguas. El propósito en las lenguas era proclamar, básicamente edificar a la iglesia, era parte del propósito de las lenguas. Y eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios 14. Ahí nos quedamos, ¿no? Por favor. Primera carta a los Corintios 14, en los últimos versículos. Ok, lo vamos a ver. Primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 18, por favor, 19 y 20. Eso fue lo último que expresamos el día viernes. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cuántos saben que el don de diversos géneros de lenguas está presente? Los cesacionistas creen que no, pero yo creo en el don de lenguas como una manifestación de Dios aquí en la tierra principalmente para los incrédulos, ¿no? Y segundo, cuando se une al don de interpretación de lenguas, pues es para la iglesia, ¿no? Y la iglesia sea edificada también a través de este tipo de dones, ¿ok? Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué Pablo hace esa expresión? Porque estaban hablando demasiado en lenguas y la gente, los nuevos creyentes o los nuevos personas que venían del mundo sin Cristo a conocer a Cristo, pues no eran edificados, no conocían al Señor, no obtenían la salvación eterna, no nacían de nuevo, porque no había una sustancia que era la palabra de Cristo. Y se le llevaban nada más hablando en lenguas. Y siempre lo he dicho, hay eventos, hay congregaciones donde hacen hasta un congreso de 2, 3 días y se dedican nada más a hablar en lenguas. Es bueno hablar en lenguas, ¿cuánto sabe? Porque hay 4 géneros o clases. Uno es para la edificación de usted mismo, viene en primera carta de los Corintios 14. Si alguno habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Habla en lengua extraña, entonces cuando está hablando en lengua extraña, ¿qué cree que le va a decir el Espíritu Santo cuando usted habla en lengua extraña? ¿Qué cree que le va a decir? Lo que te dijo el pastor Sergio ahora es una verdad que tú debes de predicar, practicar, creer y practicar. Porque Él no te habló de ti, Él te habló de Cristo para que tú fueras edificado. Habla en lengua, si usted viene un pensamiento y dice, el Señor le confirma la palabra. Cuando usted habla en lengua, usted es edificado. ¿Entiende? Pero si de repente al pastor Sergio Soto, se le entró la locura y le dijo, es que Dios te va a matar a un hijo. Me está diciendo el Señor que te va a matar a un hijo si no te acercas a la iglesia. Entonces el Espíritu, ¿habla en lenguas usted? Y el Espíritu le va a decir, no, está loco ese pastor Sergio porque no te dijo una verdad en Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Usted es edificado. Cuando habla en lenguas, el Espíritu Santo le confirma si lo que está oyendo es verdad o no es verdad.
Por eso le digo, hablar en lenguas es bueno, pero el simple oyente no es edificado porque usted habló en lenguas. Imagínense un congreso de 3 días de hablar en lenguas. Y llega personas que no conocen a Cristo, esos están piratas, locos. No oí nada, no escuché nada en mi lenguaje natural para entender, porque eso se trata de entendimiento. La mente tiene que entender y recibir en el Espíritu, obviamente, lo que la salvación. Ahora dice el versículo 21, por favor, 14, 18 estamos, ¿verdad? 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Se da cuenta? Se requiere entendimiento. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El segundo tipo de lengua es aquella que se interpreta, habla alguien en lenguas y otro la interpreta en la asamblea, en la congregación. Y el primero que usted puede ver es en Hechos capítulo 2. Esas son lenguas no recuerdo, ¿te acuerdas, Michelle? Ese tipo de lenguas son lenguas para dar a entender acerca de verdades eternas del reino, porque cada quien entendió en su lenguaje las maravillas de Dios. En Hechos capítulo 2, cada quien entendió en su lengua, ¿me entiende? O sea, los de Capadocia entendieron en su lenguaje lo que estaban hablando en lengua los discípulos. Entendieron en griego, entendieron en latín, ¿eh? No, señala a los incrédulos es esta. Bueno, para interpretar, sí, creo que señala a los incrédulos, ¿no? Lenguas para señalar a los incrédulos, esta es para la interpretación en la asamblea, para la edificación de uno mismo. Y por último, algunos agregan una cuarta, que viene siendo aquella oración en lenguas intercesora, donde el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8. O sea, no hay solamente una lengua, pues para que muchos de los cesacionistas dicen, mira, si tú vas a hablar en lengua y no hablas en un idioma, si llega un alemán por acá y empiezas a hablar en lenguas, puedes hablar en lengua germánica y él te va a entender. Eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Pero no es la única clase o género de lengua. Son 4, mínimo entre 3 y 4 pues. Géneros, porque así se llama el don. Diversos géneros de lenguas, así se llama el don. No es una sola lengua, son diversos géneros o clases. ¿Ok? Pero el apóstol Pablo dice, ¿qué caso tiene que hablen en la asamblea en lengua? Si alguno no lo va a interpretar, mejor no hablen. Cállense y el que viene sin Cristo va a ser edificado. ¿Por qué? Porque todos le van a hablar de Cristo. Van a profetizar de Cristo, de lo que Cristo hizo por él. ¿Entienden? Y luego dice el 20, bueno, el que utiliza mucho las lenguas en la asamblea o en un congreso de 3 días, dice Pablo que son niños. Primera carta de los Corintios 14, 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de. Ese es el principal problema de la iglesia, que son niños en el modo de pensar. ¿Qué significa niños en el modo de pensar? Que no piensan con la madurez de la expresión de Cristo a través de ellos. ¿Entiende? ¿Qué piensa un niño? ¿Qué cree un niño? Un niño es berrinchudo, ¿sabía? Todo lo que pide quiere que se lo dé. Un niño a veces podemos decir que es egoísta, ¿no? A veces, no todos los niños, ¿no? Pero son tan egoístas a veces. Uno que es niño, la manera de pensar es tan egoísta que Dios quiere que le dé todo para él. En lugar de decir, todo lo que Dios me da es para compartir con los demás. Ese es un maduro, uno que dice, todo lo que tú me manifiestas como una añadidura de la bendición, Señor, también es para compartir con mis hermanos en Cristo, con la iglesia de Cristo. No, ese es un maduro, ¿no? Un niño no, todo me lo diste, es mío, 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 y a nadie se lo doy. Así es un niño. ¿Se da cuenta? Así estaba la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Por la mala edificación que era sobre heno, hojarasca y madera, no sobre piedras preciosas, oro, plata y piedras preciosas.
Es decir, la edificación en Cristo, porque Él es el fundamento y Él es la piedra angular sobre la cual se construye la iglesia, ¿sabía? No puede construir usted la iglesia si no es sobre la base de Cristo, del nuevo pacto, de la obra terminada, del propósito eterno, de lo que es justicia, gracia. No puede edificar la iglesia fuera de esos metales preciosos. Imagínese a alguien que le está diciendo: hermano, pues si te llevaste viendo películas y La Reina del Sur, pues pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Y hay gente que está arrepintiéndose cada domingo. Pasan al altar, el pastor le pone las manos y viene un lloradero de los hermanos. ¿Y de qué lloran? Pues de todo lo mal que se portaban en la semana. Esos son niños. Así estaban los corintios. En lugar de entender gracia. Gracia es todo aquello que se pagó y Él nos dio como un regalo, justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Efesios 2:8-9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Esa es la justificación que nosotros tenemos. Y de repente, es que si viste La Reina del Sur, eres un pecador, Filigonio, le dice el pastor de enfrente, ¿eh? Así es que si viste La Reina del Sur, pásale al frente. Sabe que hay tanta iglesia tan carnal y niños que no sé si ahorita, no, pero había un tiempo, yo lo escuché de varios predicadores, varios maestros, que les prohibían hasta ir al cine, que porque la silla donde se sentaban en el cine era una silla de escarnecedores, de pecadores, y les prohibían ir al cine. En otras palabras, la iglesia cristiana edificada sobre esas bases de prohibiciones, ¿qué cree? Va a producir niños. Y por eso se ve mucha manifestación de actos de pecado, porque no entienden la justicia de Dios en Cristo Jesús, no entienden su posición de perfectos y santos, no entienden su posición de que Él habita dentro de nosotros, no entienden la posición de hijos, herederos y coherederos con Cristo, no la entienden. ¿De qué se trata el Evangelio? De la expresión del Padre a través del Hijo por medio de la iglesia. Y si el Padre se expresa en Cristo Jesús por medio de la iglesia, no hay ninguna falla de que la iglesia sea una iglesia niña o carnal. No se va a ver. Entonces, niños, en el modo de pensar no había la formación de Cristo en el alma. El entendimiento no estaba siendo renovado porque todo era hablar en lenguas y manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Estamos en contra de eso? No, para nada. Ya se nos fue el tiempo, Dios mío, ¿por qué no me llamaron? ¿Sí? ¿Ya me habías dicho? Se nos fue el tiempo. Entonces, porque queremos ministrar sanidad a través de estos medios de comunicación, y milagros del Espíritu Santo se van a ver en las personas que oigan. O sea, creemos en toda esa manifestación de sanidad, milagros, dones la otros vienen siendo los dones vocales, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, aquellos dones de revelación, palabra de sabiduría, de conocimiento y discernimiento de espíritus, y los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Creemos en todos ellos, pero ¿qué cree? En los corintios estaban interpretando incorrectamente y estaban manifestando incorrectamente los dones. Nunca lo hacían para la edificación de la iglesia, nunca lo hacían para el bienestar de los hermanos, y había autoexaltados. Por eso la iglesia de los corintios se exaltaba y se decía: es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Están idolatrando a los ministros. En la iglesia actual no dista mucho el problema que está en los corintios, porque en la actualidad sabía que cree la gente que hay super ungidos, medio ungidos, poco ungidos y nada de ungidos. ¿Sí sabía eso? Y cuando invitan a un predicador, profeta, lo que sea de afuera, ¿qué cree? Pues ese es super ungido y viene a darles a ustedes la unción que él porta. Dios mío, ¿que no todos tenemos la unción del Santo? Dice Juan, que todos portamos la unción de Cristo. ¿Estamos captando? Todos portamos la unción del Cristo, pero si Cristo no es formado en nosotros, esa unción, aunque usted la aporte, no se va a manifestar. No es que tenga más unción uno que el otro, unos usan más la unción que otros, ¿entendemos? Pero todos tenemos la misma unción, somos un cuerpo. Aquí no hay escalones de que el apóstol está más arriba, de que el pastor está más abajo, perdón, el profeta, y luego sigue el evangelista, y por último el pastor y maestro está más abajo. Aquí no existe ese escalafón.
en la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo y coordinados, 1 Corintios 12, funcionamos. Y hasta el que barre, hace el aseo, limpia los baños, dice Pablo, es el de mayor estima. Solamente son funciones ministeriales lo que existe en la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo, nadie está más arriba que el otro, nadie. Así es que aquí nunca, esos que vienen evangelistas que creen que ellos portan una unción y que van a darle la unción a la iglesia, es mentira, los están engañando. Amigo de internet, te están engañando. Te están engañando. Todos portamos la misma unción y si lo creemos, todos podemos usar la unción. Así de sencillo. Muy bien, pues póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y se nos fue tanto el tiempo que ya no vamos a ministrar de una manera como quisiéramos, pero sí vamos a ministrar el poder sanador del Espíritu Santo. Ok, pues Padre, te damos gracias. Gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la edificación en Cristo Jesús. Gracias porque ahora crecimos un poco más en la cabeza que es Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya se puso, y el perito arquitecto fue Pablo, que puso ese fundamento que es Cristo. Y esta iglesia local, Señor, así como las iglesias que se añadan de la iglesia de Cristo para ser edificados en este maravilloso propósito eterno, ellos podrán ir madurando como una iglesia madura en la forma de pensar, donde Cristo va a ser formado y ellos serán conformados a la imagen del Hijo en su alma para llegar a esa expresión. Señor, te damos gracias, porque nuestra única intención es poder sacar luz y que esa luz llegue a aquellos que están en tinieblas y en oscuridad, y que no sean una iglesia derrotada, Señor, una iglesia que esté pereciendo, una iglesia que esté sufriente, o una iglesia que se esté esfumando de la tierra. Eso es lo que no queremos, Señor. Queremos que ellos estén fundamentados sobre la roca, aquella que aunque vengan ríos, soplen con ímpetu vientos, pero esa casa no caiga, sino al contrario, vivamos larga vida sobre la tierra para ser una expresión viva tuya, Señor, aquí. Gracias te damos. Melanie, por favor. Gracias te damos, Cristo. Gracias, Señor, te damos, porque solamente eres tú el que nos enseñas, precioso Espíritu Santo, para glorificar al Cristo eterno. Eres tú el que nos lleva de gloria en gloria. Eres tú el que nos hace madurar, Señor, para que independientemente de la circunstancia que estemos pasando o estén pasando, no puedan movernos de la fidelidad a Cristo. Gracias te damos, Señor, porque piedras preciosas, oro, plata, la edificación correcta que es en ti, precioso Rey, la recibimos y seremos una iglesia inconmovible, que no cualquier viento de doctrina nos arrastre, Señor. Gracias te damos, precioso Cristo, por la mente gloriosa que nos has dado. Gracias por tu vida gloriosa, precioso Rey. Te honramos en esta tarde, Señor. Te adoramos con todo el corazón. Para las personas que nos ven por internet, rápido vamos a, si alguno no tiene a Cristo en su corazón, bueno, recíbale en su vida, en su corazón. Diga: tú eres el Señor, mi Salvador y mi Dios. Dígale usted con sus propias palabras. Y aquellos que están necesitados de algún problema, una dolencia, una enfermedad, vamos a desatar y vamos a creer que el poder sanador del Espíritu Santo, a través de estos medios de comunicación, obrando los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades, creyendo que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Creyendo que tú eres y la vida tuya expresándose a través de nosotros para que se expresen en el exterior de nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús,
Toda enfermedad, toda dolencia le ordenamos que salga de sus cuerpos ahora mismo y haya una perfecta restauración y regeneración de órganos, una regeneración de órganos y restauración de sistemas de ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque cada parte de nuestro cuerpo recibe la sanidad que fue proveída ya en la cruz, porque tú llevaste ahí las enfermedades y los dolores. Y creemos que es el Espíritu Santo ahora restaurando todo lo dañado en ese cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Personas comienzan a oír, a ver, a caminar, coyunturas sean regeneradas, órganos, riñones sean hechos nuevos, pulmones, un corazón regenerado y nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Sistema digestivo se regenera por el poder del Espíritu Santo, cobran vida. Gracias, Señor. Bueno, puede realizar alguna acción de fe si usted quiere. Estire sus manos al frente como un acto de fe y va a ver que el Espíritu Santo va a comenzar a mover su cuerpo. De esta forma, por favor, lo voy a poner en pantalla. Gracias, Espíritu Santo. Solamente es un acto de fe donde tú comienzas a operar en esos cuerpos con milagros creativos, con sanidades extraordinarias, y creemos que esos cuerpos se recuperarán, algunos instantáneamente y otros paulatinamente, pero es tu poder manifestándose a través de estos medios. En Cristo Jesús creemos que es un hecho consumado, y en Cristo Jesús recibimos eso que ya se proveyó por gracia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Cristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Cristo. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Ya cortamos el audio. Muy bien, pues nos despedimos de los que están por internet. Bendecidos en Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Recuerde compartir la palabra y los esperamos todos los viernes, transmisión en vivo a las 7:50 de la noche, y los domingos a las 12 del mediodía les esperamos. Comparta el video para llegar a más personas y sean edificados y salgan de la oscuridad. Queremos ver una iglesia gloriosa, triunfante y reinante aquí en la tierra. Ok, pues gracias y paz a cada uno de ustedes. Bendecidos en Cristo.